militantes de la vida, líderes de los debates de control político, defensores de los derechos humanos y comprometidos en la consolidación de la democracia y la construcción de paz con justicia social. Gustavo Francisco Petro Urrego, exalcalde de Bogotá y ex candidato a la presidencia de Colombia. Nació en Ciénaga de Oro, Córdoba, Colombia. Personero y concejal de Zipaquirá, con estudios en economía de la Universidad del Externado y en estudios en profundización en administración de la Escuela Superior de Administración Pública y estudios de posgrado en nuevas tendencias de administración en la Universidad de Salamanca. Asesor de la Gobernación de Cundinamarca, fue elegido representante a la Cámara por Cundinamarca, líder del movimiento Colombia Humana y actual senador de la República de Colombia. Con nosotros en el panel el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego. Gracias, quiero agradecerle la invitación a FECODE, a las organizaciones sindicales de lo que hemos denominado la fuerza del saber en Colombia. No solamente aquí presentes, sino, tengo entendido, por Facebook Live, hay cerca de 13.000 personas, la mayor parte del magisterio colombiano, que nos escuchan en todo el país. La reunión, por el momento, por ser la fuerza del saber, por las circunstancias, es indudablemente importante. Como momento de reflexión en una época que indudablemente cada vez más es de acción. Reflexión y acción van de la mano. Todo dirigente político, como persona natural, como persona jurídica, como organización social, como movimiento político, como individuo, que separe la reflexión de la acción, se estrella. Los pragmatismos políticos en el mundo de hoy no tienen sentido, van a los abismos. En Colombia hay muchos pragmáticos que ven encuestas, que miran televisión, RCN y Caracol, y que creen, o redes, Twitter, Facebook, y que creen que su posición política varía de acuerdo a ese tipo de corrientes, nada más inadecuado. Los momentos que vivimos en el mundo implican una seria reflexión. Son de acción y también de reflexión. Eso antes se le llamaba la praxis. La reflexión, el análisis de lo que está aconteciendo, pues puede llevarnos a equivocaciones, obviamente. El análisis puede ser incorrecto, puede pasarse en las retóricas hacia el delirio, delirios optimistas, delirios pesimistas. Los momentos de la humanidad han visto en su historia equivocaciones garrafales de quienes deberían dirigir socialmente hacia otros rumbos la humanidad. Y puede que mi análisis, que aquí voy a tratar de expresarles, sea equivocado. Nadie puede decir la verdad revelada. Pero este momento es para eso, para tratar a partir de una reflexión del contexto que se está viviendo, alistarnos a unas acciones que, por duras que sean, si el análisis es acertado, podrán ser fructíferas, o lo contrario. Podemos ir hacia una derrota estruendosa, que sería una derrota de la humanidad, entre otras cosas. He discutido en espacios académicos hace 2, 3 años, de eso viví, entre otras cosas, el intento de la Bogotá humana como forma de gobierno en esta ciudad planteó un debate que sonaba un tanto esotérico, el tema del cambio climático. El tema del cambio climático, que aún en las fuerzas progresistas del mundo no es el eje central del análisis. Solo algunos intelectuales por allí lo tocan,
Solo hay unos momentos, sobre todo en medios institucionales oficiales de algunos países, que se pretende sea el eje central de un análisis. El cambio climático explica buena parte de lo que está aconteciendo en el mundo. Obviamente no porque el clima determine la política, si llueve o no llueve, se es de derecha o se es de izquierda, sino porque detrás de lo que acontece en ese fenómeno, entre comillas, producido por la economía de la sociedad humana actual, y por tanto eminentemente política, que llamamos cambio climático, si entendemos qué hay detrás de eso, podemos entender qué es lo que está pasando en el mundo. Es que el cambio del clima puede extinguir la especie humana en 100 años. Toda la historia de la civilización humana, todas estas actuales tendencias, llámense comunistas, socialistas, socialdemócratas, fascistas, de centro, uribistas, para ponerlo en términos colombianos y parroquiales, todo se va al suelo, se derrumba si la especie humana es aniquilada por sí misma. Porque nadie la está aniquilando de afuera, es por sí misma, por una manera de producir, de consumir y de entender su entorno natural. Alguien hace 2 siglos decía, este mundo del capital está matando las bases mismas de la riqueza. Y las bases de la riqueza son el ser humano que trabaja y la naturaleza. Hoy lo que estamos viendo es cómo se destruye la naturaleza y el ser humano. Las bases mismas de la riqueza. ¿Quién las destruye? Un capital desaforado. Unas fuerzas económicas mundiales, mercantiles, sin regulación, sin control de las sociedades, de los pueblos, de las fuerzas políticas, de los estados, que ha terminado en su afán codicioso por derrumbar las bases mismas de la riqueza, la naturaleza y el ser humano. Y a través de una forma concreta que los científicos nos lo expresan. Tanto se produce, tanto se comercia, tantas mercancías, muchas de esas fatuas consumimos en el mundo, sobre todo los países más ricos, que hay que usar cada vez más petróleo y carbón, y la economía mercantil del petróleo y del carbón genera un cambio químico en la atmósfera, calienta y produce el cambio climático, y el cambio climático derrumba fulminantemente la vida. La contradicción actual es entre capital y vida. Y no porque haya que acabar el capital, como nos critican que defendemos, ¿no? Sino que para defender la vida hay que regular el mercado. En el mundo y en Colombia. Porque el mercado tiene que respetar que unos valores no son valores de cambio, son valores de uso o son valores de vida. Y allí, si no se respetan, se acaba la vida. El cambio climático es eso. Pero el cambio climático, es decir, este esfuerzo, esta tensión que coloca a la humanidad en la perspectiva de su extinción, antes de extinguirse la extinción de las otras formas de vida que ya estamos viendo. Ese momento de tensión política en una humanidad que sabe que puede acabar, que llegó su momento final, los tiempos del fin. Esa tensión se dirime en conflicto, en contradicción política mundial. Fuerzas que quieren, como el avestruz, en cierta forma desesperada, dando coletazos finales, porque como naciones, como estados, como empresas, como fuerzas sociales, gravitan alrededor
de las ramas de extracción que precisamente pueden producir el fin de la humanidad, y no quieren comprenderlo, no quieren aceptarlo, quieren inercialmente mantener por la fuerza de la codicia ese tipo de producción mortal, mercantil. Y entonces construyen instrumentos políticos de defensa de ese modo de vida que está a punto de extinguirse. Clases medias, asustadas. Obviamente la élite mundial que ha gravitado alrededor de esta manera de destruir el planeta, y gracias a él son las gentes más ricas del mundo. Estados, poderes, ejércitos, empresas, capitales, moviéndose en forma suicida. Y entonces las soluciones que dan son muros. El muro conocido en los Estados Unidos, ¿ustedes creen que ese muro no está pensado en que vienen tiempos en donde los cambios climáticos producirán tales sequías en Centroamérica y Sudamérica que millones de personas irán hacia el norte lleno de agua? El muro de Trump es un muro que expresa ya la lucha militar por el agua. Y lo mismo es el mar Mediterráneo, que se convirtió en la fosa más grande del mundo, con miles de seres humanos, viejos y niños y mujeres embarazadas ahogados. De tinte negro, ni siquiera son árabes. De tinte negro su piel, porque es el subsahara que se quedó sin agua y por millones desesperados tratan de cruzar el Mediterráneo y los esperan las olas del mar o las ametralladoras y las cercas de los campos de concentración en la cuna de la democracia, allí cerca de Atenas. Y el muro entre Bangladesh y la India, que es el lugar poco conocido por nosotros, donde va a explotar antes que nada los efectos políticos del cambio climático. Y la lucha desaforada por el petróleo, en su estartazo final. ¿Quién se queda con las últimas ganancias de un mundo moribundo? El petróleo y el carbón. Por eso las guerras del Medio Oriente, por ese arrasamiento, por eso decenas de millones de desplazados, por eso millones de muertos a través de las invasiones militares de los Estados Unidos, aupadas y acolitadas por gobiernos de derecha extrema en todo el mundo e incluso de izquierdas. Y por eso lo que está sucediendo en Venezuela. Y entonces, si ese es el contexto mundial, si es un contexto que mide una tensión política entre una barbarie que se va tomando la política, como en 1933, de una lucha entre potencias mercantiles, porque solo RCE, como la señora Cabal, podría traernos aquí el cuento de que es que la lucha entre Estados Unidos y Rusia es la expresión de la vieja lucha entre el socialismo y el capitalismo. Carreta. Rusia es tan capitalista como los Estados Unidos. Son luchas de poderes por las últimas materias primas fósiles en el estartazo final de la economía petrolera y carbonera. Y esas luchas militares están arriesgando incluso la vida de centenares de millones de personas. A mí me decían, cuando era joven, casi niño, que había una frase muy popular que decía que la oligarquía colombiana era de las oligarquías más inteligentes de toda América Latina. Y yo la verdad, después de ya de 40 años de lucha política, no encuentro la tal inteligencia. He podido encontrarla, digo, pero ¿de dónde sacaron eso? Quizás antes de que naciera sería así. Y no me di cuenta, obviamente, pero ahora lo que hemos observado es una ceguera total de la clase política tradicional colombiana sobre lo que está pasando en el mundo. Porque cualquier dirigencia respetuosa, independientemente de su connotación ideológica,
respetuosa con la vida y con su propia sociedad, debería actuar en una forma responsable, sabiendo los peligros que pueden estallar en el mundo contemporáneo. Pero la élite que dirige el país no tiene ni idea. A duras penas entendieron que era el cambio climático, y eso porque Petro se los dijo. Y ya salían los periodistas del régimen a decir: eso es populismo, eso es mentira, eso es carreta. A duras penas responden ante la necesidad urgente de que la economía colombiana se separe del petróleo y del carbón. El aguacate fue un ejemplo simbólico, pero miren cómo se burlaban del pobre aguacate. Y se burlaron de las abejas y de los toros y de los caimanes ahora. No es una anécdota, no era un hecho aislado, es la incomprensión absoluta de la élite colombiana de las necesidades de transformación inminente, rápida y real que la humanidad tiene que dar si quiere sobrevivir en el planeta. Como les queda difícil, como no comprenden, como le tienen miedo a la transformación y al cambio, profieren su mundo conservador del avestruz que entierra la cabeza. Y entonces van detrás de otros ignorantes en la materia, del señor Bolsonaro en Brasil o el señor Trump. Ahora, el señor Bolsonaro o el señor Trump no han aparecido en la historia humana contemporánea por razón del azar o de la anécdota. Son las expresiones de ese coletazo final de los sectores que, incomprendiendo completamente el peligro que se cierne sobre la vida humana, quieren permanecer en la codicia de unas economías mercantiles y codiciosas ancladas en el petróleo y el carbón del pasado, que tenemos que dejar atrás. Y anclados en ese conservatismo, están dispuestos a matar. Por eso 1933, el preludio de una de las peores épocas de la humanidad, la barbarie. Los muros no son anécdotas. Encima de los muros hay nidos de ametralladoras. A mí no me gusta el modelo de Maduro. La promesa de Chávez quedó inconclusa, porque la promesa era separar la economía venezolana del petróleo. Y Chávez lo que hizo fue hacer crecer el precio del petróleo para poder distribuir socialmente una renta, que en mi opinión no es riqueza, porque la riqueza la produce el ser humano, no solo la naturaleza, ambos. Ese mundo era insostenible si se caía el precio del petróleo. Y caído el precio del petróleo, las medidas de Maduro no fueron más sino profundizar el modelo extractivista, es decir, el suicidio, y reemplazarlo con medidas de emisión de dinero, es decir, la hiperinflación. Aquí los del fake news, es decir, la extrema derecha, andan diciendo que nosotros propusimos lo de Maduro: carreta, mentira, ignorancia. Ese tipo de proyecto político desde el punto de vista del progresismo no es sostenible. Pero eso no significa entonces que la manera de transitar en Venezuela hacia otro mundo diferente, que sea el de la producción, sea a partir de una invasión militar. Eso no significa que una democracia se puede construir sobre la base de una injerencia de gente extraña a una nación, con poderes e intereses absolutamente ajenos a una nación, y mucho menos que la democracia se pueda imponer a partir de bombas, tiros y metralla, como el Medio Oriente nos lo demuestra. Nosotros no estamos con Maduro, pero nadie que sea un demócrata en América Latina podría permitir que se invada militarmente a Venezuela desde el territorio colombiano o desde cualquier territorio de nuestro continente.
Porque una invasión va a desatar algo todavía peor, la barbarie. Lo que está hoy pensado, discutido a través de los medios de comunicación más importantes del mundo y de Colombia, como algo normal, es que al señor Maduro hay que sacarlo a la fuerza a través de una invasión extranjera. Eso no repite más sino lo que pensaba la oligarquía en 1973, hace ya casi medio siglo. Las fuerzas de la derecha que arrastran eso que llaman el centro, que arrastra clases medias, que el mismo progresismo construyó en América Latina como en Brasil. De pobres a clase media, 30 millones en Brasil que después votaron por Bolsonaro. Como sucede también en Colombia y en otras partes, ante el temor que les despliega, así sea instintivamente, esta situación, este ambiente, esta atmósfera en donde se sabe perfectamente que no podemos seguir viviendo como estamos si queremos vivir en el planeta, que no podemos producir y consumir como lo hacemos si queremos vivir en el planeta, que es un momento de cambios necesarios e imprescindibles para la vida. Ese temor al cambio los ha llevado a ser la cola del vagón de una derecha que ya no está pensando en la democracia. Uno de los datos de este momento es que la derecha en América Latina no está pensando en espacios democráticos para dirimir los conflictos. Está pensando en romper la democracia. La ha roto ya. Brasil es el ejemplo. Brasil, a pesar de ese espacio amazónico que nos vemos como ajenos a nuestra historia, Latinoamérica, ese espacio en la política no existe. Es determinante en la política latinoamericana. Y lo que pasó en Brasil es un golpe de Estado contra un movimiento progresista y popular con todos los errores que haya cometido, incluidos de la corrupción, que amerita otros análisis y discusiones. Un golpe de Estado pone preso al principal dirigente, el más popular, el que podía ser el presidente, Lula, obrero él, y viene el fascismo. Y ese cambio político premeditado, calculado, para hacer de la selva amazónica, compañero Arias, usted que ha estudiado el tema, cuyo terreno, tierra, es de las más fértiles del mundo, con la Orinoquía colombiana, tiene un mapa aquí, Wilson, para mostrar quizás, pues nos ha llevado a eso, a la codicia, a que esos terrenos tienen que producir soya para hacer carne. En la rama productiva que más genera gases efecto invernadero, es decir, la mayor responsable del cambio climático, en la economía moderna de hoy. Bolsonaro ha cambiado la política de América Latina. Ha puesto una bandera, no es con votos, es poniendo presos, es matando, es dando golpes de Estado. Es 1973 en los códigos latinoamericanos. La derecha ha roto el pacto democrático que después de la caída de las dictaduras militares se impuso en América Latina, produciendo lo que llamamos nosotros la primavera latinoamericana. La primavera latinoamericana ha llegado a su final y la quieren enterrar en sangre. Delirio pesimista. Ya lo veremos. La realidad. Hay algo que la realidad es contundente, digamos. Hay una retórica de la derecha. ¿Cuántos uribistas en esas manifestaciones no ven ustedes aquí en Bogotá, incluso echando groserías y espuma contra el que consideran diferente?
retórica derechista. ¿Cuánta retórica izquierdista no hay? Venezuela es un ejemplo. Pero la realidad, cuando es violenta, es de guerra, acaba las retóricas. No solamente muere la verdad en la guerra, muere la retórica en la guerra. Son los hechos que pueden cambiar dramáticamente una sociedad completamente, para bien o para mal. La pueden volver salvaje, la pueden volver pueblos desplazados, errantes, el éxodo, como la sociedad siria o iraquí. La pueden volver caníbal entre ella misma, como vemos en el Medio Oriente, matándose entre sí por millones. La violencia colombiana todavía, allá lejana en los campos, no logra ser un reflejo actual de lo que es la verdadera violencia en el mundo contemporáneo, en los tiempos finales del cambio climático. La derecha latinoamericana ya puso su carta sobre la mesa. Se llama no democracia, se llama violencia, se llama guerra. Van presos los dirigentes progresistas de la época de la primavera latinoamericana, van muertos. Eso es lo que está pasando en Colombia. Esos 500 y pico líderes sociales es la primera cuota para invadir a Venezuela. Van a haber muchos asesinatos en Colombia. Lo primero que sucede es Colombia. Famoso papelito de, ¿cómo se llama? Bolton, que nos cayó como un baldado de agua fría, estaba escrito hace tiempos. ¿Qué puede pasar con 5,000 Mariners en Estados Unidos? Fue fotos de RCN, qué chévere. Algunos dirán, uy, nos volvimos norteamericanos. Los padres fundadores de la democracia. No. El ELN se va a fortalecer, debe haber sectores allí que lo están calculando, las disidencias que llaman de la FARC van para allá. Se acabó la ilusión de la paz, la hicieron trizas. El gobierno de Duque. Que Duque era más suave que Uribe, que era del centro. Retórica, Duque va a ser por su propia debilidad peor que Uribe. Y lo está demostrando, porque es débil. Y un ser humano débil es permeable a las fuerzas del momento. Y las fuerzas del momento no son los de la sociedad colombiana pregonando por sus derechos. Las fuerzas del momento son las de la barbarie, que no llegaron a tocar sino balbucientemente Uribe. Ese hombre débil está en medio de las fuerzas de la barbarie y les va a hacer caso. Y entonces, secretamente, sin importar cuántos millones de colombianos viviendo en Venezuela, con parientes en Colombia, quizás la mayoría hasta urimistas deben ser, no votan, la verdad que ni votan, pero van a ser el objeto de una invasión militar. Es que las bombas van a, con su inteligencia electrónica, diferenciar entre quién es un venezolano en Venezuela y quién es un colombiano en Venezuela. Les ha importado la suerte de esos millones de colombianos allá. Lo están pensando, está dentro de los mapas del análisis. Como hacen los norteamericanos, le han pedido a los ciudadanos y ciudadanas colombianas, niños, ancianos, en Venezuela que retornen a Colombia porque están planificando una invasión militar. Y una invasión militar, como lo vemos en Irak, como lo vemos en Siria, no es quirúrgica. Carreta que se inventaron los medios, las bombas, no solo matan militares, matan civiles, y entre esos civiles un porcentaje altísimo son colombianos. Nos olvidamos de ellos. Un gobierno débil pero irresponsable está pensando en eso. Las retóricas allí se estrellan, como ilusión se evaporan. No hay más retórica.
Ahora, este análisis pesimista tiene otro lado de la cara. Claro que es pesimista en torno a los momentos contemporáneos de la humanidad. Claro que puede haber una invasión así hayan perdido electoralmente en la OEA. Ni siquiera en la OEA el eje Trump-Duque-Bolsonaro ganó. Y perdió en el Consejo de Seguridad de la ONU. Luego, cualquier actividad militar en Venezuela es profundamente ilegal desde el punto de vista de los acumulados de la civilización humana. Pero intentan hacerlo. ¿Cómo respondemos? ¿Cuál el papel de las fuerzas progresistas? ¿Cuál el papel de las organizaciones sociales en Colombia en estos momentos? Claro, si vamos a hace medio siglo, yo era un niño, tenía 13 años, para no volverme tan viejo, realmente hace como 45 años. Sí, exactamente, 1973. La respuesta del progresismo latinoamericano en general fue ir a las armas. La respuesta al golpe de Allende en general, contra Allende en general, en toda América Latina, fue: aquí no hay más camino que las armas. Las guerrillas no se las inventaron los marcianos. Fue el producto de la tensión política que América Latina vivió. Historia desconocida para los jóvenes de hoy, e incluso olvidada por las generaciones maduras de hoy, que muy maduramente olvidan el origen de la lucha armada en América Latina. No fue una invención retórica, no fue producto del terrorismo malvado, sino que fue el producto de una lucha política que la derecha quiso que se librara a partir de dictaduras militares, de ausencia de derechos, de constitución, de Estado de Derecho. Chile 1973. Generaciones de jóvenes por todas partes, incluida la mía, se fueron a las montañas y resistieron unas otras. ¿Cuál es la respuesta ante el hecho que la derecha decidió romper el pacto democrático de América Latina? La misma de hace 45 años. Discusión, obviamente. Yo planteo una, puedo estar equivocado. El mundo del cambio climático, el mundo de los tiempos finales de la humanidad, solo puede resolverse a favor de la vida si las fuerzas de la sociedad misma, de la humanidad misma, producen una gran transformación, como decía Polanyi. La gran transformación es mundial, obviamente local, pero es mundial. Implica una enorme articulación entre fuerzas sociales actualmente existentes y políticas de tipo democrático real a escala global si queremos reaccionar ante la barbarie. Balbuceos ya, los chalecos amarillos aquí, formaciones políticas allá, las nuevas tendencias políticas en Estados Unidos, etcétera. Y una Latinoamérica que todavía no sabe ubicarse en el mundo contemporáneo. Un sindicalismo que aún no sabe cuál es su papel. Unas fuerzas políticas, me refiero a las colombianas, que aún discuten en si Petro es tóxico de extrema izquierda y entonces hay que fortalecer un centro balbuciante en un mundo donde la retórica se acabó. Aquí no hay otro camino que la unidad, a pesar de las diferencias. En tiempos de barbarie, lo más suicida que puede existir es la dispersión. El proyecto de humanidad pasa por la humanidad misma articulándose.
Es la humanidad la única que puede salvar la humanidad con el respeto de las creencias religiosas. Pero lo único que puede resolver los tiempos finales de la humanidad es la humanidad misma. Hay un proyecto alternativo. Si el problema es el cambio climático, la economía tiene que separarse del petróleo y el carbón. Los grandes intereses económicos y políticos y estatales ligados al petróleo y el carbón deben perder el poder. Si el problema es el cambio climático para la vida, las formas de consumo deben variar. La codicia debe dejar de ser el horizonte. El tener y el tener y el tener como agenda de la clase media debe cambiar por el ser y el ser y el ser y el experimentar y el vivir. Intensidades más grandes que caminar por un mall se pueden encontrar en el mundo de la cultura y del arte. Claro que la nueva humanidad, la de los tiempos después del cambio climático, si es que hay, es una humanidad diferente en su forma de producir, de relacionarse entre sí, de consumir. No es una utopía, es una necesidad vital hoy. Si queremos que nuestros nietos estén en este planeta, los nietos nuestros estén o puedan vivir al menos igual que como vivimos nosotros, sino peor. Ustedes saben lo que será la vida de nuestros nietos en unas décadas en medio de un cambio climático drástico. ¿Cree la clase media que sus nietos van a disfrutar lo que disfrutan sus abuelos hoy? Ese es un mundo dantesco, si ya lo podemos percibir, pero será terriblemente peor a lo que hoy percibimos. Luego el cambio y la transformación se impone en el mundo. Y la humanidad es responsable de dar esa respuesta. Y la humanidad solo dará esa respuesta si articula sus fuerzas políticas y sociales para responder al momento de hoy. Y articular se llama unidad. El proyecto humanidad implica unidad. Y como no podemos resolver el problema ya en Siberia, ni en Kamchatka, ni en Alaska, ni en Florida, sino en Colombia, que es nuestro punto, nuestro local, nuestra tierra, nuestra patria, pues ¿cómo resolvemos el proyecto humanidad en Colombia? Indudablemente implica una articulación de fuerzas sociales y políticas. ¿Hacia qué? Hacia cambios en las formas de ver nuestra economía. Sí, señores, el aguacate es muchísimo más importante que el petróleo. Y por tanto tenemos que ver qué pasa con nuestra tierra fértil para producir alimentos. Que no es solo el aguacate, son 100 productos más. Eso es una discusión absolutamente pertinente. Y tenemos que ver con las nuevas formas de producción. Que no pueden usar más petróleo y carbón, que no podemos vivir más del petróleo y del carbón. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? De lo que el filósofo hace 2 siglos decía que era la fuente de la riqueza, el ser humano y la naturaleza. Y el ser humano implica cerebro, porque nadie más que un cerebro capaz de pensar y reflexionar en este planeta lo tiene que nosotros. ¿Y el cerebro cómo se alimenta? Fuera de su base biológica, del saber. Es la inteligencia, es la razón, la base, además de la unidad, de rescatar el proyecto humanidad y resolver el problema que nunca antes la civilización humana había tenido, que es la de su propia extinción. Es las energías limpias. ¿Cómo se pasa de una ecopetrol petrolera a una ecopetrol de economías limpias, de energías limpias, del sol, del agua, del viento? Mire lo que piensa nuestra oligarquía muy inteligentemente, lo que hay que hacer con ecopetrol es venderla. Venderla para mecatearse en un año lo que el producto de la venta en un año.
para resolver un problema que no saben resolver, porque es la crisis financiera que deja una economía petrolera. Y no la saben resolver, porque para resolverla tendrían es que poner impuestos a los más ricos de Colombia, y no se atreven, porque Duque es débil y está bajo el yugo de la barbarie. Y entonces la salida de la oligarquía colombiana es vender Ecopetrol. No, ¿cómo Ecopetrol se vuelve el gran agente democratizador de las energías limpias en Colombia? ¿Y cómo se electrifica el transporte? Entonces la discusión bogotana, si era un diésel o era un metro eléctrico, era anecdótica. Es sustancial al proyecto Humanidad. Colombia tiene que electrificar su transporte y tiene que cambiar sus relaciones sociales de producción, sí señores. Porque el mercado regulado, porque no lo vamos a eliminar, el mercado, la ganancia, el valor de cambio, tiene que respetar como unas fronteras un mundo que le es ajeno, que es el del valor de uso, el de las necesidades para que el ser humano pueda vivir en su propio país, y es el de la naturaleza. Las fuerzas del saber, las fuerzas de las energías limpias, las fuerzas defensoras del agua, las fuerzas defensoras de la razón, las fuerzas defensoras de una economía productiva y no extractivista, entre las cuales pueden haber muchos empresarios que sepan que la riqueza se produce a partir del cerebro y del trabajo y de la naturaleza, y no de abrir un hueco para sacar petróleo y carbón. Todas esas fuerzas ligadas y diferentes, las fuerzas que defienden un toro o un perro en la calle, o un caimán, las fuerzas que defienden la universidad, que es el saber. Es que no se defiende la universidad por una palabra, se defiende es porque es el derecho a saber, tan conculcado en la historia contemporánea de Colombia. Todas esas fuerzas no se pueden articular en algo que yo llamaría el proyecto Humanidad en Colombia. Y ese proyecto Humanidad no tendría un eje hoy en estos momentos, que es la defensa de la paz, que es evitar que el ELN piense que como va a haber una guerra con Venezuela le van a sobrar los fusiles para armar 10.000, 20.000 en una retaguardia en medio de esa guerra, que es evitar que los actuales excombatientes de la FARC vean en la guerra una mayor posibilidad que lo que ofreció una sociedad anhelante de paz, que es evitar que el ejército de Colombia sea utilizado como cañón, como lo hicieron en la guerra contra Corea, en una guerra ajena y absolutamente bárbara e irracional, que le quita a los hermanos venezolanos la posibilidad de definir ellos mismos su futuro. Es la paz el gran articulador del proyecto Humanidad en Colombia, es la paz y la vida. Y por tanto la organización social en Colombia tiene que apostarle a esas tareas. Vamos a vivir momentos duros, pero no es escondiéndose en la cama como los vamos a resolver, obviamente. Vamos a vivir momentos más duros que en el inmediato pasado, en la época de la Unión Patriótica, o en la persecución de Uribe. Eso fue un cuento de niños a lo que estábamos a punto de vivir. Pero no es con dirigentes suicidas que prefieren el ego de su propia organización o liderazgo a la posibilidad de una articulación la más amplia posible, sin exclusiones. Lo que nos va a permitir salir adelante es suicida la división. Y toda organización que esté planteando es que con este no me junto porque es tóxico, porque mire cómo habla, cómo pone verdades sobre el tablero. Y aquí es mejor la política correcta, los buenos modales, las palabras hipócritas, no decir la verdad, simplemente para acolitar un proyecto salvaje para Colombia y para América Latina. No, este proyecto
que es realidad en la política colombiana, hay que cambiarlo. La paz significa que tenemos que cambiarlo pacíficamente. Es decir, que lo que está planteando aquí este dirigente, que lo soy, la verdad sea dicha, puede que se esté equivocado, no es la misma respuesta de hace 45 años. No podemos responderle a la barbarie con las armas, que es la última de todas las opciones. Tenemos que responderle a la barbarie de hoy, que es mundial, pero que va a hacer de este territorio colombiano su escenario con la articulación de la humanidad, los instrumentos pacíficos para detener la barbarie, que implican saber, que implican unidad, que implican articulación nacional y global, que implican las tareas inmediatas que tenemos que construir para detener la guerra, tanto en el territorio colombiano como en el territorio latinoamericano, usando el territorio colombiano. La mayoría aquí, pienso, no quieren al señor Maduro. A mí me produce desconfianza. Mucha. Está en el proyecto petrolero y extractivista. No está en la vanguardia de la humanidad. Pero el problema no es Maduro. El problema es una acción salvaje para quedarse con el petróleo de los venezolanos. Y nosotros no podemos ser cómplices de eso. Las fuerzas democráticas de Colombia tienen que construir una agenda ya de movilización, incluido el paro nacional. Pero no el paro nacional a la manera sindical, que es llenar la Plaza de Bolívar, eso no es paro. Eso es una retórica del paro. No, el paro nacional contra la guerra. Cívico, de actividades, de transporte, de acción laboral. Es un paro de verdad. Y si no se aguantan con un día, son dos y son más paros. Los chalecos amarillos tienen que aparecer en Colombia. Tenemos más razones nosotros de salir a la calle que los franceses, incluso. Si comparamos, mal comparadas las cosas, porque siempre las sociedades son distintas. Pero aquí nos están poniendo ante el abismo de la muerte y la violencia ya. ¿Qué esperamos? Claro que será difícil, claro que nos van a encarcelar. A mí me quieren poner preso desde hace varios años. A lo mejor nos tocará salir del país un rato y volver. Vendrán épocas, a lo mejor no sobrevivimos. Vendrán épocas difíciles. Pero la posición que un espacio democrático en Colombia que dignifique el ser humano y defienda el proyecto de humanidad en Colombia tiene que ser el de levantarse contra la guerra. No hay otro camino. Así que invito a toda la ciudadanía que me escucha, a la dirigencia sindical del magisterio, de la fuerza del saber, a invitar a todas las demás organizaciones sociales y políticas en Colombia a organizar la resistencia contra la guerra en nuestro propio país. Gracias, muy amable.